Sentí en sus palabras un hombre sincero, honesto, que vine a trabajar por el Perú. Realmente ha sido una gran sorpresa que ha dado el pueblo peruano, llevando a un maestro, un hombre de a pie, un hombre humilde. Le deseé todo el éxito. Perú está también en la era bicentenario. Aquí empiezan las noticias de último minuto. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Perú y Venezuela hoy. El ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Héctor Béjar, ha adelantado este lunes con respecto a Venezuela que la flamante administración de Pedro Castillo trabajará con la comunidad internacional para lograr un entendimiento de las diversas tendencias que existen en ese país, pero sin intervenir en su política interna y siempre en contra de los bloqueos. Nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando en esto y con otros latinoamericanos en el rendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela sin intervenir en su política interna. Favorecemos una renovación democrática en el país caribeño, ha dicho Béjar. Después de la ceremonia de investidura celebrada en el Palacio Torre Tagle, en Lima, y tras ser cuestionado acerca de la nueva postura del gobierno con respecto a Cuba y Venezuela, Béjar ha señalado que para todos los países, Perú siempre defenderá los derechos humanos y el diálogo entre los pueblos. Nosotros no tenemos por qué meternos en los problemas internos, estamos en contra de la represión en Perú y en todos los países alternos. Nuestra política tiene que ser democrática para que exista el diálogo y no el enfrentamiento, ha remarcado quien apuesta por seguir con las políticas multilaterales que el gobierno anterior ha venido haciendo. No vino al Perú Nicolás Maduro, dicen que para evitar una intensa recepción de los venezolanos afincados en nuestro país, pero envió a su representante, el canciller Jorge Arreaza, quien llegó después de la juramentación del presidente Castillo Terrones, porque solo le importaba reunirse con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Estamos hablando de Héctor Béjar. Una de sus primeras actividades junto al gobierno de Castillo ha sido reunirse con el citado canciller de Venezuela, de cuyo régimen se ha mostrado admirador y defensor. En Venezuela existe un sistema de seguridad social universal y un sistema de educación universal. Nuestra preocupación es que no solo en Venezuela, sino en Perú y en muchos otros países, los derechos de las personas marginadas sean respetados, conservados y que el nivel de bienestar social mejore. Entonces, para eso tenemos que lograr que haya armonía en nuestro continente, ha explicado. Nuestra política en contra sanciones unilaterales y contra bloqueos. Venezuela es un país que está bloqueado. Contribuiremos junto con países de Europa y de Latinoamérica al entendimiento de las tendencias políticas en Venezuela sin intervenir en su política exterior. Sobre su reunión con su homólogo venezolano Jorge Arreaza, Béjar ha señalado que el encuentro ha servido para abordar sobre todo cuestiones migratorias. Con respecto a Carlos Escul, la persona designada en el 2019 por el líder opositor Juan Guaidó para ejercer labores diplomáticas en Perú, ha dicho desconocer quién es ese señor, que no lo reconocen en este país. Mientras tanto, el nuevo primer ministro del Perú, Guido Bellido, ha comunicado que las primeras conversaciones con los grupos parlamentarios ha comenzado ya con vistas a la presentación del nuevo gabinete ante el Parlamento. Hay que hablar, hay que dialogar. Hoy el mecanismo democrático es escuchar, llegar a acuerdos orientados a resolver los problemas del país y volver a sentarnos, apoyarnos mutuamente para resolver los problemas del país. Estamos en ese camino, ha afirmado a un medio internacional. Hablamos por teléfono. Sentí en sus palabras un hombre sincero, honesto, que vine a trabajar por el Perú. Realmente ha sido una gran sorpresa que ha dado el pueblo peruano, llevando a un maestro, un hombre de a pie, un hombre humilde, a la presidencia. Le deseé todo el éxito. Perú está también en la era bicentenario. El 28 de julio se cumplen 200 años de gesta independencia del Perú. Y luego en el 2023, 2024... vendrá la celebración del bicentenario de la gran victoria de Junín.
Por su parte, la oposición ha amenazado con presentar una moción de censura si el nuevo jefe de Estado no rectifica y cambia a aquellos ministros con relación con el terrorismo. Exigimos el cambio de los ministros que tienen relación con el terrorismo. Deben irse los ministros cuestionados, también el primer ministro, si es que es cierto de lo que lo acusan, ha reclamado el portavoz de la conservadora Renovación Popular, Jorge Montoya, quien también pide a Pedro Castillo acabar con su promesa de una asamblea constituyente con la que pretende redactar una nueva Carta Magna de la Constitución. Esa moción de censura es una opción al final de la lista. Hay muchos antes, dice Montoya, quien ha remarcado ante las cámaras de televisión que todos los partidos en general le han hecho saber a Castillo que no aceptan la asamblea constituyente, pues está representando al país, no a una facción. El nuevo gabinete peruano ha comenzado con una polémica después de que la fiscalía iniciara una investigación contra el primer ministro Bellido por un supuesto delito de apología del terrorismo en relación a una serie de actividades que habría realizado en favor del Sendero Luminoso. El nuevo gobierno necesita ser respaldado por el Congreso de mayoría opositora, a excepción del oficialista Perú Libre y la otra formación de izquierdas Junto por el Perú. El resto ha rechazado el nombramiento de Bellido. En caso de que no prospere, el Parlamento puede presentar una moción de censura por incapacidad moral, que deberá ser avalado por 2/3 de la Cámara. Del estatus de los venezolanos que viven en nuestro país no se ha dicho nada, pero muchos tienen fe en que su situación no se complique más de lo que ya está. Nuestros compañeros y nuestras compañeras que murieron en los años 60 serían los purpines de hoy día. Porque en aquella época irse a la sierra era como hoy día salir a la plaza pública a combatir por los derechos sociales. Por otra parte, la oposición venezolana rechazó las acusaciones del chavismo contra el político Emilio Graterón, acogido en la Embajada de Chile tras ser señalado de estar vinculado con los tiroteos de julio pasado que paralizaron parcialmente la vida de la capital durante casi 72 horas. El régimen decidió incriminar a Emilio Graterón, hermano de la lucha y coordinador político de nuestra organización, inventando que tiene nexos con las bandas criminales de la Cota 905, cuando es bien sabido que esos vínculos están en Miraflores, afirmó la exdiputada Adriana Pichardo en un mensaje replicado por un comunicado de los antichavistas. Graterón, junto a los también opositores Gilbert Caro, Arles Iglesia, Luis Omasa, Freddy Guevara y Leopoldo López, fueron acusados por el presidente del Parlamento, que responde a los intereses del régimen, el chavista Jorge Rodríguez, de estar vinculado con los tiroteos del oeste de Caracas. Tiene que ir a la cárcel, llamado Emilio Graterón, y después no estén pidiendo indultos. No, ya está bueno, se acabó. Se acabó. Una cosa es buscar la paz política de la República, la participación política de todos los actores políticos, los partidos políticos en los eventos electorales, y otra cosa es que se convierta esto en una práctica consuetudinaria donde hacen lo que le da la gana, asesinan personas, intentan asesinar al presidente de la República y luego aparecen en una mesa de diálogo diciendo: ay no, pero pobrecito Emilio Graterón, mira el pobrecito Emilio Graterón. Tienes los dulces, o sea, las armas, dame estatus de eso. Aún no, le dice Graterón, está difícil tenerlos en físico, pero dame unos días y resuelvo. Tras esas acusaciones, el gobierno de Chile informó que acogió a Graterón en calidad de huésped en la residencia de la Embajada de Chile en Venezuela para darle protección a pedido del líder opositor Juan Guaidó. Agradecemos al gobierno de Chile su acogida con calidad de huésped al dirigente y exalcalde Emilio Graterón, una medida que solicitamos en defensa de sus derechos humanos por la persecución del régimen en su contra y contra toda la alternativa democrática, replicó Guaidó. Por su parte, el régimen de Venezuela rechazó la decisión del gobierno de Chile por considerar que contribuye a blanquear la violencia sufrida por la población caraqueña en las últimas semanas, brindando acogida en su sede a uno de sus principales promotores, solicitado desde hace días por la justicia venezolana. Caracas acusa al gobierno chileno de ser cómplice de acciones violentas que dejaron un saldo de 22 delincuentes abatidos, 4 agentes del Estado caídos y un número no precisado de civiles muertos, en su mayoría por balas perdidas, según las autoridades venezolanas. Graterón y otro grupo de opositores son vinculados por la dictadura chavista con una
una operación en la que aseguran participaron paramilitares colombianos para concretar un magnicidio, una acusación recurrente desde el chavismo. Lo ocurrido con Graterón recuerda el caso del exdiputado Freddy Guevara, un cercano colaborador de Guaidó acusado en el pasado de incentivar la violencia en protestas que buscaban la salida de Maduro y dejaron unos 125 muertos entre abril y julio del 2017. Y por último, Leopoldo López se mostró sorprendido por la manera en que Enrique Capriles, uno de los máximos referentes históricos de la oposición venezolana, sospecha algo y dice directamente de forma cruda que espero que Enrique Capriles no esté en la agenda de Nicolás Maduro de aplaudir como foca. Espero que no esté en la agenda de someterse y arrodillarse a Nicolás Maduro. Espero que haga honor a la confianza que le depositaron millones de personas para ser la alternativa del chavismo, remarcó López en conversación con un medio internacional. Capriles, exgobernador de Miranda y líder del partido Primero Justicia, habría sido aludido por el presidente de la Asamblea Nacional de la dictadura, Jorge Rodríguez, como interlocutor válido entre los opositores. Sería triste que se sume a ser parte del coro del teatro que apoya a Maduro y se convierta en una oposición a la medida de la dictadura, afirmó Leopoldo López desde su exilio en España. El dirigente está seguro de que el régimen de Caracas pretende dividir a todo aquel que busca una salida democrática a la actual crisis terminal que atraviesa Venezuela. López, que debió refugiarse en Madrid tras permanecer 6 años secuestrado por la dictadura chavista, se refirió a la posibilidad de ser él mismo quien encabece en nombre de Voluntad Popular las conversaciones con los delegados del Palacio de Miraflores que se desarrollarán en México bajo la intermediación de Noruega. Consultado respecto a si estaría dispuesto a viajar al país latinoamericano tras la captura de Freddy Guevara, López confirmó que sí lo haría y estaríamos en representación sin duda alguna. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.